Dios les bendiga, mis hermanos. Seguimos con nuestro estudio de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a continuar con el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que es el tercer libro de la Biblia. Recordemos que estudiamos Mateo, el Evangelio de Mateo, donde Mateo escribe a una audiencia judía, enfatizando, presentando a Jesús como el Mesías prometido en el Viejo Testamento. Continuamos después con Marco, que fue más breve, hicimos un solo video y está enfocado a las acciones de Jesús, enfatizando su autoridad y sufrimiento. Y en esta ocasión vamos a entrar al libro de Lucas, donde presenta una narrativa detallada y accesible, subrayando la compasión de Jesús hacia los marginados, hacia los más necesitados. Pues Lucas, el autor de este libro, él fue un médico griego que se convirtió en un misionero cristiano. Él fue colaborador de Pablo y lo acompañó en sus viajes misioneros. Probablemente Lucas no fue testigo presencial del ministerio de Jesús. Vamos a tratar de abarcar la mitad, o sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14. Estos capítulos abarcan el inicio de la vida de Jesús, su ministerio inicial, enseñanzas y confrontaciones con las autoridades religiosas, así como la expansión de su mensaje a las multitudes. A continuación, un resumen panorámico de estos capítulos. Pues el capítulo 1, vemos ahí el anuncio de Juan el Bautista. El ángel Gabriel anuncia a Zacarías que su esposa Elizabeth dará a luz a su hijo, a un hijo, Juan, quien preparará el camino para el Mesías. También en el capítulo 1, el ángel Gabriel le dice a María que dará a luz al Hijo de Dios, al Salvador. En ese mismo capítulo, María visita a su prima Elizabeth, quien reconoce a María como la madre del Salvador. Y María tienen ese encuentro donde el niño siente, el niño se mueve. Dice, me gusta esa parte donde dice que el niño saltó en el vientre de Elizabeth. Más adelante vemos que nace ya Juan el Bautista, y su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza sobre su hijo y sobre la obra redentora que Jesús realizará. Luego en el capítulo 2, Jesús nace en Belén y es visitado por pastores que reciben el anuncio del ángel sobre su nacimiento. También Jesús es presentado en el templo, donde Simeón y Ana lo reconocen como el Mesías prometido. En el capítulo 2 también vemos cuando Jesús tenía 12 años, que se queda en el templo de Jerusalén, hablándole con su sabiduría a los maestros, y ellos se quedan bien asombrados. Sus padres lo encuentran después de 3 días. En el capítulo 3, Juan el Bautista predica el arrepentimiento. Juan el Bautista en el río Jordán, llamando a la gente al arrepentimiento y anunciando la llegada del Mesías. También en el capítulo 3, Jesús, aunque sin pecado, es bautizado por Juan y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo lo reconoce como el Hijo de Dios. Vemos también en ese capítulo 3 que Lucas nos presenta la genealogía de Jesús, que remonta hasta Adán, destacando su conexión con la humanidad. Luego continuamos con el capítulo 4. Ahí vemos que nos habla de la tentación de Jesús, y él también comienza su ministerio en Galilea. Jesús es tentado por el diablo en el desierto, pero resiste con la palabra de Dios. También Jesús comienza a enseñar en las sinagogas de Galilea y su fama se extiende. Además, en el capítulo 4 podemos ver Jesús se presenta, él va a Nazaret, pero es rechazado por su propia gente, cuando Jesús se declara como el cumplimiento de la profecía.
como el Hijo de Dios. Además, en ese capítulo 4 podemos ver que Jesús comienza a realizar sanaciones y liberaciones y continúa predicando sobre el reino de Dios. Luego en el capítulo 6, capítulos 5 y 6, ahí en esos dos capítulos, vemos que Jesús llama a los primeros discípulos. En el capítulo 5 Jesús llama a Simeón, Pedro, Santiago y Juan, quienes tras un milagro de pesca abundante los siguen como discípulos. Además, Jesús sana a un leproso y perdona los pecados de un paralítico, lo que genera controversia con los fariseos. En el capítulo 5 también vemos que Jesús llama a Leví, el mismo Mateo, un recaudador de impuestos para que lo siga y cena con pecadores y publicanos, lo que provoca crítica de los religiosos en ese tiempo, de los fariseos. Jesús también enseña sobre la naturaleza del ayuno y la nueva práctica del reino de Dios, comparándola con el vino nuevo en odres viejos. Además, en el capítulo 6, Jesús sana en un día sábado, lo que genera conflicto con los fariseos. Y luego, en ese mismo capítulo, Él elige a los apóstoles. Jesús también enseña a multitudes sobre la bienaventuranza, el amor a los enemigos y la necesidad de construir una vida basada en sus enseñanzas. Continuamos con el capítulo 7, donde Jesús sana al siervo de un centurión y él alaba la fe de ese hombre, porque él dice, con que tú digas la palabra, basta. Y Jesús se admira de su fe. También en el capítulo 7, Jesús resucita al hijo único de una viuda, mostrando su poder sobre la muerte. Vemos otro milagro en ese mismo capítulo. Jesús responde a la duda de Juan el Bautista sobre la identidad de él como Mesías y alaba a Juan como el mayor de los profetas. Pero más adelante, como le decías, él sigue haciendo milagros. Una mujer conocida como pecadora unge los pies de Jesús y él le perdona sus pecados, demostrando su misericordia. Luego en el capítulo 8, Jesús explica la parábola del sembrador, enseñando sobre la receptividad del corazón humano a la palabra de Dios. En el capítulo 8 también Jesús calma una tormenta en el mar, demostrando su autoridad sobre la naturaleza. En el capítulo 8 también Jesús expulsa demonio de un hombre poseído, lo libera, mostrando su poder sobre la fuerza del mal. Y además, a Jesús resucita a la hija de Jairo y sana a la mujer que tenía 12 años padeciendo con un flujo de sangre. Bendito el nombre de Jesús. En el capítulo 9, Jesús envía a sus discípulos a predicar. Les enseña sobre el sacrificio y la importancia de no buscar la grandeza terrenal. También en ese mismo capítulo vemos la transfiguración. Jesús se transfigura ante Pedro, Santiago y Juan, revelando su gloria divina junto a Moisés y Elías. En el capítulo 9 también Jesús sana a un muchacho que estaba poseído por un demonio, mostrando nuevamente su poder divino. Y también en ese mismo capítulo Jesús habla sobre su inminente sufrimiento y muerte y enseña sobre el costo del discipulado. Continuamos con el capítulo 10, donde Jesús envía 72 discípulos a predicar y sanar y les da instrucciones sobre cómo responder al rechazo. También en ese mismo capítulo Jesús enseña sobre el amor al prójimo mediante la parábola del buen samaritano, resaltando la importancia de la misericordia. Además, en ese capítulo 10, ahí vemos la visita que él hace a Marta y María. Y mientras Marta se ocupa de los quehaceres, María escucha a Jesús y Jesús dice que María ha elegido la mejor parte. Luego continuamos con los siguientes capítulos, del capítulo 11 al 14,
Jesús enseña a sus discípulos a cómo orar usando esa guía que nos dejó, que es la oración del Padre Nuestro, y enseña sobre la persistencia en la oración. Él nos dice que debemos siempre orar. En los siguientes capítulos, del 11 al 14, también vemos que Jesús sana a una mujer en el día sábado, lo que provoca crítica de los fariseos. Luego les habla sobre la hipocresía y el peligro de la superficialidad religiosa. También Jesús nos enseña sobre la humildad y el reino. Jesús instruye a sus seguidores sobre la humildad, la vigilancia y la importancia de estar preparado para la venida del reino de Dios. Además, en el capítulo 13, Jesús enseña sobre la necesidad de arrepentirse y cuenta la parábola sobre la puerta estrecha y el banquete celestial. Y además, resumiendo o terminando ya nuestro resumen panorámico, vemos que Jesús en estos capítulos hasta el 14 continúa hablando y sigue sana a una mujer encorvada en un día sábado, y él desafía las normas religiosas que estaban tan rígidas en esa época. Podemos decir que estos capítulos del 1 al 14, Lucas presenta a Jesús como el Salvador misericordioso, que enseña, que sana, realiza milagro y desafía las estructuras religiosas establecidas. Jesús se enfoca en el llamado a los marginados e excluidos. Él enfatiza la importancia de la fe, la oración y el arrepentimiento, y prepara el terreno para los eventos más importantes que seguirán en la vida de Jesús. Mis hermanos, espero que este video les sirva de motivación para ir directamente al libro, para que ustedes hagan sus propios análisis y que podamos seguir buscando del Señor, buscando de su conocimiento, de su guianza. La Biblia es la palabra de Dios y es mi oración que el Señor ponga en tu corazón el deseo de estudiar su palabra, de buscar de su presencia. En el nombre de Jesucristo bendigo tu vida y le pido al Señor que ponga en tu corazón el querer como el hacer, que cada día tenga una relación más cercana con tu Padre Celestial. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga.